Fabio, en nombre de la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República y la Red de Mujeres, te damos la bienvenida. Como tú sabes, Anebre siempre será tu casa. Bueno, mil gracias por la presentación. Creo que aquí todos tenemos que felicitarnos por toda la actividad sindical y política que hacemos, especialmente en un periodo donde, como pocas veces, como muy escasas veces, los temas del mundo del trabajo afortunadamente han subido en el nivel de comprensión de muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas en Colombia, que es producto fundamentalmente de dos cosas, una muy relacionada con la otra. Primero, el estallido social, que fue la forma en la cual la gente dijo basta ya de tantas medidas regresivas del establecimiento neoliberal y de la extrema derecha, y que fue desafortunadamente profundamente reprimida y perseguida, con lo que todos y cada uno de nosotros conocemos, pero que gracias a ella logró que el pueblo comprendiera la conveniencia y la necesidad que tendríamos de un gobierno distinto a los gobiernos del establecimiento neoliberal y de la extrema derecha. ¿Cómo es este gobierno? Un gobierno, como lo hemos caracterizado nosotros en la CUT, un gobierno democrático, progresista, con un fuerte respaldo popular. Entonces, gracias a esa actividad de la lucha política y sindical que hemos hecho de muchos, aquí llevamos mucho tiempo en esto, que hemos contribuido ahí con nuestro granito de arena para que eso suceda, lo que hoy nos permite por lo menos hablar de estos temas. Pero entonces, antes de entrar en detalle de por lo que me han convocado, yo tengo que ponerle por lo menos un mínimo contexto. Hoy Colombia se debate entre los proyectos políticos de transformación y de cambio que representa este gobierno y en el cual nosotros hemos estado comprometidos, y cuya expresión más connotada, para no hablar de muchas cosas, de ese espíritu de transformador y de cambio con el cual nosotros estamos haciendo y que el gobierno lo emprende, son las reformas sociales. Y si hay un punto donde uno diga, ¿dónde está contenido ese transformación y cambio? En las reformas sociales, en la reforma laboral, en la reforma pensional, en la de la salud, en la del sistema general de participaciones, en la de la jurisdicción agraria, en la modificación presupuestal de la educación pública superior. Ahí están contenidos por lo menos 6 de los proyectos de transformación y de cambio que nosotros hemos hablado. En general, en el movimiento sindical hablamos de la laboral, la pensional y la salud, pero entiendan que ahí no está ni se acaban nuestras expresiones en ese sentido. Eso de una parte, y de otra parte, el bloqueo de los poderes económicos y de las castas oligárquicas que no quieren que nada de esas transformaciones y de cambio pasen, y estamos empeñados en esa batalla política. Ese es el pulso político de hoy. Ese es el pulso político que nos mostró el 18 de marzo. Yo creo que a la gente hoy no hay que echarle mucho discurso, sino que la gente entendió que mientras Petro en la plaza pública llena además, no solamente la de Bogotá, hemos hecho algún paneo mínimo y nos hemos dado cuenta que hay más de 250 municipios que se movilizaron ese día, unos con mayor profundidad que otros, pero al fin y al cabo hubo movilización. Hay pueblos que uno ni se imaginaba que pudieran estar en esta actividad o donde regularmente no pasaba mayor cosa y resulta que ese día salieron a marchar. Lo cual muestra evidentemente que está vivo ese movimiento social por la transformación y el cambio, pero que tiene la gran resistencia, como aconteció ese día, mientras millones de colombianos desfilábamos y reclamábamos las reformas sociales. Ese Congreso de la República, con mayoría del establecimiento neoliberal y de la extrema derecha del uribismo, pues ahogaba, conjuraba nuestras posibilidades de transformación y de cambio. Y por eso nos hundió la reforma laboral.
Esa es la batalla política de hoy, cada vez más polarizada. Algunos se quejan de la polarización, yo por el contrario la saludo. Mientras mantengamos esa distinción de cuáles son los intereses de quienes hunden las reformas y podamos mantener movilizados cuáles son los derechos e intereses que nosotros reclamamos, eso tiene que ser saludable en la lucha política en el país. Nunca la habíamos tenido, hoy la tenemos. Los únicos que hablaban en los medios de comunicación y lo único que escuchaba la gente era a ellos. Hoy por lo menos tienen que escuchar a Gustavo Petro, y eso es muy importante, sosteniendo y caracterizando de que es el tema de la codicia lo que lleva a todos estos sectores definitivamente a no permitir la reivindicación de derechos. Mientras la polarización no nos cueste la vida, la polarización nos sirve especialmente a nosotros, porque es mantener en alto nuestras banderas, que obviamente entran en contradicción con las de ellos, por supuesto. El país tiene que siempre estar notificado de que hay intereses distintos en este pulso político. Y por tal motivo, repito, mientras no nos cueste la vida, bienvenida. El tema es que en esta larga historia de violencia que hemos tenido nosotros en Colombia, desafortunadamente le ha costado la vida a mucha gente. Y entonces habrá que cuidar, y especialmente en este gobierno, de que ojalá se avancen en los procesos de lo que el gobierno ha llamado la paz total. Más que a ninguno a nosotros nos sirve que la forma en que dirimamos nuestras controversias no sea sobre la base de eliminar al otro, porque en eso nos han ganado la batalla siempre. Los muertos los ponemos son nosotros. Creo que algunos sectores armados hoy en Colombia, en el margen de la legalidad que se mantienen, no han entendido la importancia y el momento histórico que esto requeriría para avanzar en ese sentido. Aspiramos que nuestro reclamo, que sigue siendo también por la paz, contribuya evidentemente a hacerle entender a ellos y en esta oportunidad al gobierno también de que se hagan todos los esfuerzos que estén al alcance para lograr procesos inicialmente del cese al fuego, pero que terminen en procesos de acuerdos políticos con estos sectores armados y por tal motivo le vayamos bajando, ahí sí como se dice, temperatura y audiencia a la violencia y que por el contrario esta polarización política la podamos desempeñar de manera por lo menos civilista y en términos democráticos, porque ahí tenemos la amenaza de la extrema derecha y con esto termino el contexto. La extrema derecha hoy en Colombia está obviamente, ahí sí como se dice, exacerbada, ¿sí? Bastante animada por lo que está pasando en los Estados Unidos con el señor Donald Trump. Y esto nos pone una dificultad adicional en la lucha política y en el pulso político que nosotros desarrollamos. Y es que ese señor, sí, hoy podemos decir que representa obviamente a todas esas posiciones imperialistas que hemos visto hoy más que nunca de manera fácil, sin que nadie nos tenga que decir qué es el imperialismo, pero adicionalmente en una forma fascista, es decir, sobre la base de la negociación de toda la democracia, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, puesto que se hace única y exclusivamente lo que el señor quiere que se haga, y eso significa la forma fascista en la cual se imponen las medidas, obviamente correspondientes a los intereses de ellos, y cada vez tenemos que recalcar más en eso. Las cosas suceden porque la gente tiene intereses distintos a los nuestros, y a pesar de que somos mayoría, terminamos imponiéndose los de ellos, que es el tema de los poderíos económicos, de lo cual nosotros al final solamente nos podremos acudir si hay modificaciones políticas sustanciales en la correlación de fuerzas. Y eso es lo que está ahí en juego. Las reformas sociales hasta hoy están bloqueadas por el establecimiento neoliberal y la extrema derecha del uribismo. Bloquearon la reforma laboral, van a bloquear nuevamente la reforma a la salud, ya llega la misma comisión que hundió la reforma laboral, llega ahora en tercer debate, ya la hundieron el 3 de abril del año pasado en la primera versión,
Ahora con absoluta seguridad se espera que hundan la segunda versión. Y en la Corte Constitucional pues está la ley pensional. Ya el señor Ibáñez, agente del gran capital financiero, como lo demostró en todos los fallos que ha hecho sobre el tema de la reforma tributaria y las regalías, sobre el tema de la contratación de las juntas de acción comunal y las actividades comunitarias para contratar con el Estado, con lo que hizo exactamente de quitarle la reducción de intereses a los estudiantes que ya están pagando los créditos del ICETEX, etcétera, etcétera, pues avecina de que muy posiblemente también puedan hundir la reforma pensional. Entonces ya las decisiones están tomadas. Algunos dicen, es que el presidente Petro lo que ha hecho con la consulta popular, y ya pasó a eso, ¿sí? Lo que está haciendo es una estrategia política electoral. ¿Y la de ellos qué es? ¿Nos creen tontos? La de ellos también es una estrategia política electoral. Es que a veces la gente parece que nos tuviéramos que decir, oiga, ¿y cuál es el problema? Pues claro que este proyecto político queremos nosotros que continúe. Y ellos obviamente están en la estrategia política electoral de regresar. Y compañeros, la sed de venganza que ellos tienen con nosotros, con este gobierno y con nosotros que lo respaldamos, pues debe llamarnos a nosotros la atención para, entendiendo lo que eso puede significar, hacer el mayor esfuerzo de lo que esté a nuestro alcance, en términos individuales y colectivos. Y entonces paso a decir, la Central Unitaria de Trabajadores ayer tomó la decisión de constituirse en un comité de impulso de la consulta popular. Ya eso es una decisión tomada. Y vamos a invitar a todos los sindicatos, a todos, en primera instancia a los filiales de la CUT, que es a los que podemos más o menos, por lo menos decirles, oiga, hagamos esta tarea, para que se constituyan también en comités impulsores de la consulta popular, de la defensa de las reformas sociales, porque para eso es. La consulta popular no es una consulta en abstracto, es una consulta para que podamos superar el bloqueo que tiene el Congreso para que se puedan aprobar las reformas sociales. Y es una tarea de proporciones inimaginables que nunca hemos tenido. Cuando ganó Petro, ganamos con 11.300.000 colombianos que votaron por Gustavo Petro. Hoy tenemos que conseguir más de 7 millones de los 13.600.000 que tendrían que ir a votar para convalidar la consulta popular a la cual está convocando el presidente Petro. Es decir, una tarea gruesa, nada fácil, en el cual el establecimiento, ya lo mencionó, la extrema derecha y el uribismo van a hacer oposición. La misma táctica que nosotros adoptamos cuando Uribe hizo el referendo, que afortunadamente se lo ganamos con la abstención activa. Recuerde que allí habían cosas de reforma laboral increíble, que era el tema de congelar los salarios de los empleados públicos de una parte y el otro de establecer de que ninguna organización sindical podía tener derechos pensionales distintos a la de la norma general, es decir, a la de la 100. Bueno, lo del congelamiento nunca se dio, pero lo de las pensiones sí se dio con el acto legislativo 01 de 2005, pero esa vez los derrotamos. Y eso que Uribe, pues, eso fue en el 2003, tenía toda la fuerza, el 75% decían las encuestas, tenía de favorabilidad. Ellos van a hacer la abstención, es decir, nos van a aplicar la medicina que nosotros les aplicamos a ellos. Y ese es el desafío que tenemos nosotros hoy los colombianos. Creo que con mejores condiciones que en aquella época, porque hoy tenemos presidente de la República que va obviamente a animar y a llegar a mucha gente que nosotros no llegamos, pero que nosotros estamos obligados a ayudar a que esa situación se promueva de manera distinta. Ese es el primer mensaje del contexto político y la tarea más inmediata, casi nada pues. Y los invito a que lo hagamos así como se dice, con entusiasmo, con emoción y con pasión. Si no lo hacemos con eso, pues la gente pensará que es una bobada lo que estamos haciendo. De la misma manera que ellos llaman y dicen y cosas, nosotros también tenemos que decirle a las cosas por su nombre. Esta es una batalla política contra el establecimiento neoliberal y la extrema derecha
que no quieren que sus privilegios sean tocados por parte del pueblo. Y por el contrario, entonces, la necesidad de que el pueblo pueda determinar la aprobación de las reformas sociales. Ahí está todo el quid del asunto, lo demás es toda la literatura que le podamos agregar y el conocimiento, obviamente, de las reformas sociales que podamos explicar, porque las tenemos que explicar. Lo haremos, obviamente, en los escenarios que se puedan ustedes ir garantizando. En nuestras familias todo el mundo tiene que estar pensando en que en esa consulta va a votar y va a votar por el sí. Cosa muy difícil porque nosotros nos movilizamos, ¿sí? Es por candidatos. Bueno, aquí el candidato es las reformas sociales. Ese no da plata, ni compra a nadie. Y entonces nos toca a nosotros una batalla bien difícil para explicarle a la gente de que ese candidato es el mejor candidato que hemos tenido en toda la vida, ¿sí? Porque son nuestros derechos y son nuestros intereses. Y me ocupo de los que me llamaron, qué pena. Que te llamamos para que hables de esto. Entonces listo, he terminado. No te me expuse, igual habrás, pero no te me expuse. Bueno. Empiezo por la negociación colectiva a multinivel. En la reforma laboral, el primer tijeretazo, la primera descabezada que tuvimos fue la de los derechos colectivos, lo cual configura lo que nosotros hemos llamado el odio que ese establecimiento neoliberal y la extrema derecha del uribismo tiene al sindicalismo. Y nos lo amocharon de una. A pesar de eso, seguimos nosotros respaldando esa reforma laboral. ¿Por qué? Porque ahí están contenidos una serie de derechos de la población, de sectores importantes. Pues no solamente de los formales, como dicen los empresarios cuando se refieren a la reforma laboral, es que eso es para una minoría. Ellos, a pesar de que lo siguen repitiendo, a esa minoría ya nos habían sacado de la reforma. Y por el contrario, seguimos nosotros reclamando los derechos de esa otra gran mayoría de trabajadores formales e informales, y contrariando todo lo que ellos han dicho, que es que nosotros no solamente nos ocupamos de los formales y también de los informales. Hay varios artículos de la ley, bueno, ya se hundió, habían varios artículos de la ley, del proyecto de ley que se ocupaba de la formalización laboral. Trabajadoras domésticas, trabajadores rurales, transportadores, repartidores de plataformas digitales, artistas, trabajadores del entretenimiento, es decir, una cantidad de gente que hoy dice que trabajan en la informalidad, y yo quiero quitarle ese criterio de la informalidad. Eso es carreta, esos eufemismos de la tecnocracia neoliberal. Son trabajadores ilegales. Y la ilegalidad no es de ellos, es de quien los contrata. A mí no me van a decir pues exactamente que los repartidores, sí, es que son informales. ¿Qué tiene de informal esa actividad económica? Nada. Nada. Los que se paran ahí a vender bonais de una multinacional, además, ¿qué tienen de informales? Nada. Son trabajadores ilegales. Claro, el establecimiento no los reconoce como tal. El DANE, que siempre lo han manejado ellos, pues no aparecen como tales, aparecen son como informales, y le parece a uno entonces que esta es una economía de informales. Más allá de que haya un buen grado de informalidad, lo que hay es una forma de ilegalidad, es decir, de violación y no reconocimiento de los derechos de las personas, que a pesar de nuestro, ahí sí como se dice, Jurásico Código Sustantivo del Trabajo, por lo menos reconoce algunos derechos que ni reconocen hoy en Colombia. Entonces el primer problema que tenemos es unos empresarios que no contratan a los trabajadores de acuerdo a la ley. Y esta norma y esta ley sí se ocupa de ellos. Esta ley sí se ocupa de los derechos colectivos, que no son otros distintos a los que están contenidos en los estándares internacionales de la OIT. Es que uno a veces se pone a mirar qué es lo que estamos pidiendo, y todo lo que estamos pidiendo era lo que ya teníamos, pero que nunca se nos han reconocido, porque al final y al cabo esa formalización ya existía antes de la ley 50 del 90. Cuando empezó con la flexibilización, empezaron los mecanismos para burlar
y no reconocer esos mínimos derechos y empezar entonces a decir que son informales. ¿Qué tendrá de informal la actividad agropecuaria? Pues nada distinto a no reconocerles los derechos a ellos. Eso sí es lo que no es informal. Bueno, entonces, aquí estoy diciendo de que esa negociación colectiva multinivel la teníamos en la reforma laboral, nos la quitaron. Hoy solamente está para los empleados públicos, cuya negociación empieza ahora el próximo 31 de marzo con la presentación de los pliegos a todo nivel. Creo que aquí aquí no hay ningún empleado público. Pero bueno, es la suerte también de ellos la que debemos contribuir a que les vaya bien en esa negociación. Y entonces ahí vamos a presentar los pliegos en todos los niveles y lo hacemos de manera concentrada, cosa muy positiva. Es decir, es una no sola negociación para casi 2 millones de trabajadores del Estado, que eso es más o menos lo que tiene el Estado, ahí sí como se dice, de los legales y de los informales, que son todas estas órdenes de prestación de servicios. Entonces, la presentaremos el próximo 31 de marzo, pliego nacional, pliego sectorial, pliego territorial y pliego singular, cada uno a su respectivo nivel, y será una única negociación, lo cual permite por lo menos concentrar fuerzas y concentrar, ahí sí como se dice, la mayor movilización social en una sola negociación. Pero esa negociación, repito, no está en el sector público. ¿Qué estamos diciendo? Y por primera vez el ministro de Trabajo se compromete con ellos. Que dado exactamente que ya nos cayó la reforma laboral, pues que saquen decretos que son los que le presentamos nosotros el 8 de septiembre del año 2002. El Comando Nacional Unitario, el 8 de septiembre del 2002, es decir, a escaso un mes de haberse posesionado Gustavo Petro, presentamos 2 proyectos de ley, uno sobre la reforma laboral, otro sobre la reforma pensional y 9 decretos que podía expedir el presidente de la República con base en las facultades que tiene la Constitución y que siempre durmieron ahí el sueño de los justos en el argumento de que si los expedían no había forma de que el Congreso pudiera aprobar la reforma laboral. Pues bueno, nos quedamos sin el collar y sin el perro, por lo menos por ahora. Hoy el nuevo ministro de Trabajo ya se comprometió a que va a expedir los 9 decretos, ya lo ha dicho públicamente, ya están en la Secretaría Jurídica de la Presidencia y muy rápidamente le quitarán y le pondrán de acuerdo a las legalidades que se inventen en la Secretaría de la Presidencia. Nosotros estaremos pendientes de qué sale de allá, porque ahí sí como se dice, conocemos de muchas cosas que llegan ahí y quién sabe qué sale de ahí. Porque una cosa es lo que nosotros hayamos propuesto y ellos al final ahí. Esto lo quiero decir también porque mucha de la institucionalidad del Estado hoy todavía tiene, ahí sí como se dicen, los enemigos de siempre y los poderes políticos de siempre, que harán todo mecanismo posible para que de pronto no salga con la profundidad y la dimensión que nosotros queremos. Pero al final tendremos la oportunidad de hacerle y solicitar las modificaciones que queramos y de restablecer lo que nosotros inicialmente hayamos presentado, y vendrá una puja pues por qué hace el gobierno frente a eso, frente a lo que nosotros demandamos. Pero pareciese que ahora sí van a salir esos 9 decretos. Ahí no está solamente la negociación colectiva, ahí está el tema de la huelga, el tema de los tribunales de arbitramiento, está el tema de la autoridad laboral en materia de inspección, vigilancia y control, está el tema de la tercerización laboral, cosas muy caras para nosotros, en el sentido de mucha importancia para nosotros. Entonces, eso está muy bien. Entonces, lo que habíamos más o menos previsto en la reforma laboral, que nos lo quitaron inicialmente, hoy por lo menos está previsto en materia de negociación colectiva y multinivel en el proyecto de decreto que el gobierno pretendería expedir una vez haga la publicación, para que la gente haga las observaciones que consideren pertinentes. Y ahí está lo que más o menos ya tenemos a nivel público y lo ponemos solamente para el sector privado. Esa es la negociación multinivel nuestra, ¿sí? Es decir, que se pueda negociar por empresa, por supuesto, por
por grupo de empresas, ¿sí? Por sectorialmente, por territorialmente con el sector privado. Es decir, se pueden hacer todas las modalidades habidas y por haber. Eso es, ahí sí como se dice, una cosa ya debidamente atendida y oficializada por la OIT desde hace más de 60 años, por lo menos, digo yo. De tal manera que eso no es ningún invento ni nada de cuestión, en otros países eso se desarrolla y estaríamos nosotros pensando. De tal manera que ese decreto va a ser la oportunidad para que ustedes que están en el sector financiero nos pensemos cómo hacemos un pliego unificado del sector financiero para presentárselo pues a los dueños de ese sector, que es Asobancaria, porque allá están contenidos todos los patronos de ese sector, pero también nos lo podemos inventar también como grupos del sector financiero. Bueno, ahí miraremos exactamente cómo lo desarrollaremos, pero digamos que nos van a dar la herramienta. Y quiero decirle, para nosotros es el mejor mecanismo que hay para luchar contra la dispersión y la atomización sindical, porque obliga a unificarse. Un solo pliego, una sola mesa de negociación, una sola convención colectiva, ¿sí? Y por tal motivo se acabó, como se dice, esa inmensa distribución de permisos, de fueros, con el cual todo el mundo, algunos, no todo el mundo, algunos negociantes del sindicalismo pretenden atender presuntamente los derechos y los intereses de los trabajadores. Falso. Nosotros creemos que la forma es con grandes sindicatos, unificación de todo el mundo si no los tenemos todavía, y que sea la representatividad en materia de proporcionalidad la que defina cómo se establecen las mesas negociadoras. Y punto. Y hasta donde alcance. De tal manera que esos de 25 yo no sé qué le van a seguir vendiendo de aquí en adelante. He dicho, ¿qué dulce les van a seguir vendiendo a los trabajadores? Porque al final, al cabo, los que van a negociar son los sindicatos que más afiliados tienen. Y quien mejor lo represente, por supuesto. Eso será un tema de cantidad y de calidad. Y bueno, que así como se dice, que los cántaros se estrellen contra los otros cántaros y que los de barro se derrumben. Y los que verdaderamente tengan una apreciación en materia de calidad, de atender verdaderamente a los trabajadores y de desempeñarse y jugársela a fondo por sus derechos y sus intereses, sean los que prevalezcan, y toda esa basura que hay por ahí de sindicalismos y dirigentes pueda quedar exactamente en sus partes. Es decir, es una batalla también por resolver una proliferación, una perversa expresión de lo que no es el sindicalismo, ni la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores. Cumple los dos propósitos. Y creemos nosotros entonces que bienvenido ese decreto de negociación colectiva multinivel que pretende sacar el gobierno en el menor tiempo posible, y nosotros obviamente que ya le reclamamos. La primera comunicación que le mandó el Comando Nacional Unitario al nuevo ministro de Trabajo fue recordarle que además de nuestro respaldo a las reformas sociales, estábamos solicitándole que expidiera estos decretos, y en particular de primerazo la negociación colectiva multinivel, que para el sector privado va a ser un cambio sustancial en lo que tradicionalmente la gente hace. Inclusive algunos sindicatos nos han dicho que ellos no respaldan eso. Y les decimos, bueno, usted tiene dos opciones, ¿sí? Seguirse oponiendo a ellos y modificar entonces la correlación de fuerzas que hoy hay en las direcciones de las centrales obreras, que mayoritariamente estamos apoyando eso. Ahí le queda una tareita, la podía hacer, por supuesto. Pero nosotros le vamos a decir, nosotros vamos a insistir en que los sindicatos que negocien son los de carne y hueso, los que tienen verdaderamente representación, es decir, los que tienen afiliados. Y vamos a esperar que esos dirigentes, así como se dice, cumplan el desafío y el compromiso que va a tener estas nuevas negociaciones. Entonces, ahí está no solamente contemplado el tema
de la negociación multinivel, sino la posibilidad de unificar el movimiento. Lástima que lo tengamos que hacer por decreto, como alguien diría. Pero bueno, esa es una herramienta que tenemos a nuestro alcance y está bien que la utilicemos. Repito, está hecha para resolver el tema de la negociación multinivel, pero sirve para insistirle a todos nuestros dirigentes sindicales y a todos los sindicatos la necesidad de unificarse. Por lo pronto que se unifiquen en materia de la negociación, perfecto, pero más temprano que tarde tendremos que velar porque esa unificación, que es solamente por el pliego, se vuelva también la unidad orgánica. Pero eso serán acciones posteriores, no estamos obligados a hacerlas todavía, pero en la medida en que nos vayamos encontrando en nuestras batallas de esa negociación, con absoluta seguridad que cada vez tendremos que pensar y repensar en la unidad orgánica de todos los sectores económicos, empezando por este que está reunido aquí, que yo sé que siempre se reúne, que la UNI facilita muchas de sus actividades para que nos conversemos en ese tema de la unidad, y por tal motivo bienvenido todo ese esfuerzo y agradecer a la UNI todo ese esfuerzo que hacen en ese sentido. Ellos saben evidentemente de negociaciones inclusive ya internacionales y de proclamaciones de derechos en empresas y sectores empresariales para que no solamente estén implícitos en un país, sino en el resto donde estos sectores económicos tienen sus inversiones. De tal manera que eso también hace parte de esto que estamos hablando en este punto. Bueno, compañeras y compañeros, creo que he atendido la solicitud que me hicieron para venir a hablar de estos temas, y creo que cada vez y por primera vez puedo decir que estamos ahí sí cerquita de que eso suceda. Entonces la invitación, compañeros y compañeros, es a las diferentes tareas que de aquí en adelante vamos a hacer. Repito, comités de impulso de la consulta popular por las reformas sociales. Creo que siempre le tenemos que poner eso, impulso a la consulta popular por las reformas sociales, porque si no nadie nos va a entender, ¿sí? Y esta es la mejor forma de entendimiento que debemos hacer, por las reformas sociales, nunca equivoquemos eso. El 9 de abril hay movilización nacional por las víctimas del conflicto armado y la violencia antisindical en Colombia, pero vendrá el 1 de mayo. El 1 de mayo debe ser un desafío para todos nosotros de superar lo que hicimos el 18 de marzo, para que esa tecnocracia neoliberal, esos congresistas corruptos que siguen votando en contra de las reformas sociales y del bloqueo al gobierno de Gustavo Petro, entiendan perfectamente que van como perdiendo el pulso político, a ver si toman decisiones diferentes. Pero a nosotros nos sirve para poder seguir animando esta consulta popular para el momento y en la fecha en la cual eso suceda, o por lo menos para que inicialmente le mandemos el mensaje al Senado de la República que tiene que aprobar la convocatoria a la consulta popular, porque de eso también se trata. No está ganada de antemano que Gustavo Petro lleva la consulta al Senado e inmediatamente queda aprobada. No, ese es otro pulso político. Ellos no van a querer eso, y mucho más cuando saben que esto puede ir creciendo y determinando otras actividades al respecto. Cumplida su misión, compañero.